a 10 años de las leyes generales, no tenemos ningún resultado del Sistema Nacional Anticorrupción y solo le cuesta varios millones de pesos a los ciudadanos año con año. Hoy estamos aquí con Vania Pérez Morales, que es la actual directora del Centro Latinoamericano de Derecho y Estudios Sociales, y anteriormente, pues podemos decir que fue la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Es correcto, verdad? Cierto. Pues el día de hoy queremos hablar pues, sobre el tema de lo que es la corrupción en México, ¿no? Que anteriormente a esta entrevista pues ya tuvimos una pequeña plática, ¿no? Vimos un poco de puntos de vistas y cómo ha estado este sistema, ¿no? Me llamó mucho la atención que en esa plática comentábamos que la corrupción se puede cuantificar, que hay una cantidad para cada mexicano de todo el dinero que se ha estado robando o se ha estado corrompiendo, ¿no? En México, y nos daba una cifra de 3,500 pesos por persona, que pues es algo pues muy fuerte, ¿no? Para la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo se puede llegar a cuantificar eso? ¿Cómo sabemos que no es una cantidad más alta o a lo mejor estamos exagerando esa cantidad? Bueno, esta cantidad es el promedio que saca el INEGI respecto a la encuesta de impacto gubernamental que hace cada 2 años, y entonces dice que en promedio saca una cantidad y en promedio cada persona paga 3,500 pesos. Pero esto es de alguna manera pues retórico, porque puede ser que alguien pague más y alguien menos, pero Claro. el promedio van a ser esos 3,500 pesos. Hay otras fuentes que se tienen, como la propia OCDE o incluso el Banco Mundial, que dicen que a México le cuesta, y en promedio al mundo le cuesta, el 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, muchísimo dinero. Sin embargo, lo que tenemos contabilizado es a través de lo que nos dice el INEGI, y 3,500 pesos se vuelven mucho o poco dependiendo de la población a la que te refieras. Quizá para ti no signifique tanto dinero, pero si hablamos de una mujer en la sierra de Chihuahua, donde es difícil acceder a bienes y servicios, 3,500 pesos signifique la posibilidad entre comer y no comer. Claro, igual estamos hablando que casi estamos en 2 salarios mínimos, ¿no? O sea, 2 semanas de trabajo con el salario mínimo, con los 3,500 pesos. Así es. Entonces, siguiendo por esa línea, podríamos decir que en México las consecuencias para la corrupción son muy pocas, son muy blandas a comparación de otros países, por así decirlo. Así es. México estrenó hace 10 años una reforma constitucional que daba vida al Sistema Nacional Anticorrupción. En el 2016, un paquete de reformas generales, de leyes generales que hablaban de temas en el ámbito administrativo y en el ámbito penal sobre posibles hechos de corrupción y faltas administrativas graves. En todos los casos, la mayoría de estas conductas no han sido o no se han recibido grandes sentencias por casos de corrupción. Es decir, estamos en un país donde tenemos grandes casos como Odebrecht, Segalmex, la estafa maestra y un gran, etcétera, y ninguno de ellos ha sido castigado por posibles hechos de corrupción o por faltas administrativas graves, o no de manera contundente. Entonces, lo que tenemos es muy pocas sanciones, pero incentivos grandes para cometer corrupción. Tenemos ejemplos como el que hablamos en la conferencia sobre el exgobernador de Veracruz, que malversó 61,000 millones de pesos con una sanción de 58,000 pesos, y nos decía un asistente de la conferencia, esto equivale a pagar, podría él pagar durante 30 siglos diariamente la sanción que le impuso a la autoridad con todo el dinero que se llevó. Es decir, son pocas las sanciones y muy grandes los incentivos para cometer corrupción en México. Entonces, en México las consecuencias, por así decirlo, son suaves, ¿no? A comparación. Pues yo creo que podría ser un gran punto de partida, ¿no? Pues para poder erradicar esa corrupción. Sanciones fuertes, definitivamente necesitamos sanciones ejemplares. Excelente. Por ejemplo, vemos que también tenemos pues instituciones, ¿no? Anticorrupción, como la que usted presidió el año pasado, ¿no?
Entonces, pero por ejemplo, muchos las vemos, muchos las sabemos de su existencia, pero vemos que no tienen una relevancia, no tienen un poder que puedan erradicar esa corrupción. O usted como presidenta, ¿qué me diría a mí qué tanta influencia tenga esa institución para poder hacer algo realmente contra la corrupción? Me parece que tiene una influencia muy baja, diría casi nula, cuando ves tantos grandes casos de corrupción. Yo llevé a denunciar junto con otros ciudadanos que conforman el sistema, pero empujé muy fuerte para lograr que se abrieran investigaciones sobre 5 casos de gran corrupción. Hablamos de la corrupción en Pemex, de Segalmex, de Odebrecht, de CONADE y la estafa maestra. Ninguno de esos casos se atendió. Y entonces, cuando tienes todo un entramado institucional, se hizo una reforma constitucional para ello, 6 instituciones en el ámbito federal, sistemas estatales que debería de haber en todo el país, y frente a ello que no pase nada, entonces te das cuenta que esa institución pues no tiene nada que hacer frente a la corrupción. Bien, por ejemplo, usted ya presidió esa institución. ¿Qué nos podría decir que usted ha logrado? ¿Cómo fue su paso por esa institución, vaya? A ver, me parece que hubo logros relevantes. Saqué una política de integridad empresarial, hicimos una red de participación ciudadana, pusimos más de 100 denuncias en el ámbito administrativo y penal, pero así te podría decir varias acciones. Hicimos foros, nos reunimos con empresarios, empresarias, también con sociedad civil, con academia. Hicimos una reforma al propio sistema, propusimos una reforma con diputados e hicimos señalamientos muy fuertes hacia la gobernadora Marina del Pilar de Baja California, hacia el ex secretario de Gobernación y hoy senador Adán Augusto, hacia el auditor superior de la Federación y así otras acusaciones importantes. Sin embargo, lo que sobresale de eso es que no pasó nada. Que lo que ocurrió es que a pesar de tener este ímpetu ciudadano y tratar de empujar que las cosas pasaran, lo que ocurrió es una autoridad de decir, sí, luego vemos, sí, luego pon tu denuncia, vamos a avanzar, pero hasta ahora no hay resultados tangibles. Y entonces yo te diría, a 10 años de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, ya casi 11, a 10 años de las leyes generales, no tenemos ningún resultado del Sistema Nacional Anticorrupción y solo le cuesta varios millones de pesos a los ciudadanos año con año. Entonces no hay resultados. O sea, a pesar de que usted estaba respaldado por el Sistema Nacional de Anticorrupción, sus denuncias o las denuncias de esta entidad no eran más que unas denuncias que podría haber hecho un ciudadano cualquiera. Así es. Y entonces se quedaron en eso, en denuncias, están ahí. Yo estoy esperanzada a que en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía en materia de combate a la corrupción avance estas denuncias, la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno avance las denuncias que hicimos, pero esto lleva tiempo y entonces muchas de las denuncias las pusimos a finales, por ejemplo, el año pasado. Pero esto es lo que pasa con nuestro país. Las autoridades no tienen la suficiente capacidad, a veces no tienen la suficiente voluntad para avanzar en que las denuncias lleguen a buen puerto y tengamos sentencias en firme. Muy bien, ¿no? Claro. Y con las nuevas reformas que se han estado implementando, vimos una reforma judicial, vimos un actual cambio en las leyes donde permiten al sistema de inteligencia financiera poder bloquear cuentas de crédito y débito sin necesidad de la orden de un juez. Este tipo de normas, ¿usted cree que realmente podrían ayudar a combatir una corrupción o solamente están siendo obras que es para llenar ojos? Vaya. Me parece que la reforma que vimos para el lavado de dinero, contra el lavado de dinero el año pasado, y también estas nuevas disposiciones sobre congelar cuentas que puede hacer la UIF, me parece que son avances importantes. Sin embargo, lo que me preocupa es que esto se utilice con fines políticos o que eventualmente estas reformas nada más sean, como dices, pues
para cerrar la boca de los críticos y decir, miren, sí estamos haciendo algo, pero en realidad hasta el día de hoy no hemos visto una cuenta congelada sobre las personas señaladas de corrupción o involucradas con el crimen organizado. Muy bien. Comentamos también en la reunión cómo muchos opinaban que México tiene una cultura completa, es una cultura la que tenemos de corrupción, donde incluso se puede ver hasta cómo los recolectores de basura piden una propina, ¿no? Pues para poder hacer su trabajo. Vemos que la corrupción está en todas partes y cómo la cultura en general está corrompida. Y mencionaban muchos que la educación es algo muy relevante para pues poder erradicar la corrupción, empezar desde abajo para crear una nueva cultura y poder así avanzar hacia un lugar mejor. Pero ¿qué me diría usted sobre si enfocamos todas las fuerzas en educación, creamos nuevas generaciones, generaciones que vengan dispuestas y esas generaciones lleguen a un punto donde choquen con pared y se encuentren con todas esas personas, ¿no?, que están corrompiendo a las nuevas generaciones y los obliguen a ser parte de ese sistema? ¿Qué pasaría en ese momento? Me parece que debemos de trabajar en dos sentidos, ¿no? O sea, de abajo con las nuevas generaciones, pero también me parece que México ya no está en un punto de prevención. O sea, sí debemos de prevenir con las nuevas generaciones o las generaciones por venir, pero ya lo que está se debe de resolver, se debe de sancionar los actos de corrupción y se deben de detectar los nuevos actos de corrupción que están ocurriendo el día de hoy y que no se están señalando, no solamente no se están señalando, sino no están llegando a sanciones. Y entonces, si no trabajamos en esto, lo que va a ocurrir es lo que mencionas, va a llegar esta generación a toparse con la generación de antes y decir, oye, pues ¿de qué sirve que me hayan educado de una manera distinta si al llegar acá arriba me dices que el que no tranza no avanza? Entonces, no solamente de buenas intenciones se vive, me parece que los estados con mejores niveles de percepción de corrupción, es decir, con más bajos niveles de percepción de la corrupción, tienen instituciones fuertes donde no hay cabida a la impunidad. Lo que pasa es que también nuestro sistema y nuestra estructura ha estado alimentada de no solo corrupción, sino de si cometes un acto de corrupción no va a pasar nada. Entonces, la impunidad y la corrupción se refuerzan mutuamente y esto genera pues violencia, inseguridad y genera justamente un desincentivo para que las nuevas generaciones no quieran avanzar o no quieran mejorar sus condiciones. Muy bien. Si le pudiéramos dar a usted la libertad completa de hacer con México cualquier cosa para erradicar la corrupción, ¿qué fuera lo primero que hiciera? Utilizar un mecanismo de protección a los denunciantes, ayudar a que las personas denuncien de manera anónima y confidencial, porque también muchas de las personas hoy no denuncian por miedo a la sanción de las represalias que puede haber del crimen organizado o también de los propios corruptos. Tener sentencias en firme, hacer que se sancionen esas denuncias, recuperar el dinero que hay de por medio en la corrupción, pero con sanciones equiparables a por lo menos el doble de lo robado, seguimiento del dinero y centrar el fenómeno de la corrupción en las víctimas, no solamente en los corruptos, sino quiénes son y cómo reparamos el daño que ha hecho la corrupción a las personas que no pudieron gozar de educación, de salud, de vivienda, debido al dinero que se perdió en corrupción. Me parece que esos serían los 5 elementos que propondría y también tener una autoridad responsable en que esto se cumpla, porque si no seguimos dándonos vueltas entre nosotros y diciendo a ti te toca, pero en realidad todos se hacen como que a mí no me toca. Entonces, una autoridad responsable en materia de combate a la corrupción, una sola.